¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién fue y cómo murió San Juan Bautista. En nuestra sección infantil, el cuento El amor no niega. Alejandro era un joven muy irresponsable. Estuvo a punto de ser encarcelado por no pagar una deuda. No sé qué voy a hacer. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Al que me niegue, yo lo negaré. En el Santoral te platicaremos quién le mandó quitar la vida a Santo Tomás Moro y por qué. Y al final nos despediremos con un cuento dedicado a los papás en su día. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Este mensaje es para ti, esa persona que me ves y conoces mi estado de ánimo. Esa persona a la que le cuentas tus tropiezos, esa persona que me hace favores, que me inspira a alcanzar mis metas, que ha salido conmigo en una fotografía, esa persona con la que me divierto. Esa persona con la que he conocido lugares nuevos y he vivido increíbles aventuras. Esa persona que en el momento que lo necesité, me ayudó con mi trabajo, que compartió el almuerzo conmigo, que me saluda amigablemente cuando me ve, que me envía chistes y mensajes para mi crecimiento personal. A veces vemos a nuestros amigos como algo seguro y no les dejamos saber que nos preocupamos por ellos y que los apreciamos. Algunas veces estamos tan ocupados o tan involucrados en otras cosas que nos alejamos de ellos. Debemos decirles y hacerles saber que no los hemos olvidado, que apreciamos su amistad y que guardamos todos los recuerdos que compartimos juntos. Aunque las personas cambiamos y nuestras vidas se reorganizan, los amigos deberían ser amigos por siempre, aunque no tengamos nada en común, simplemente el compartir los mismos recuerdos. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santoral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas y amigos, bienvenidos a este programa 1120, que hoy está de fiesta porque ayer Dios me concedió cumplir 72 años de vida y porque hoy felicitamos a todos los papás en su día. Que Dios bendiga a cada papá que es origen de la vida y que acompaña a sus hijos en todo su crecimiento. Que San José siga siendo su ejemplo, les proteja y les acompañe. Y por supuesto, nuestra oración no toma en cuenta únicamente a los papás vivos, sino también a todos los que ya terminaron su etapa en esta tierra y se encuentran ya en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga y recompense con una corona de gloria todo lo que hicieron por sus hijos. Un saludo para todos los enfermitos como cada domingo y también para aquellas personas que van transitando por las carreteras de México y Estados Unidos. Que Dios les permita llegar con bien a su destino. Y bueno, también un saludo especial a todas las personas que llevan el nombre de Juan anticipadamente y un saludo especial para
mi gran maestra, compañera y amiga Janet Arceo, que en su programa La Mujer Actual siempre enseña cómo acercarnos más a Dios. Y es que tengo que reconocer que cuando yo empecé a trabajar en la radio no tenía ningún conocimiento porque yo nunca estudié comunicación y gracias a ella fui aprendiendo muchas técnicas, muchos tips y muchas cosas más. Por eso estoy sumamente agradecido con ella. Y ahora, con esta proximidad de la fiesta de San Juan Bautista, yo les invitaría a que se preguntaran a cuántos Juanes y Juanas conocen. Yo creo que son muchos. Simplemente alguien diría: ay, padre, yo pienso en Juan Gabriel. Otros dirían en Juan Charrasqueado, pero más allá de esto de broma, seguramente que conocen por lo menos a una persona con este nombre, felicítenla. Y a todos los que se derivan de este nombre, por ejemplo, Ian es Juan, Iván es Juan en ruso, Janet, Giovanni en italiano, así que hay muchos Juanes y hay que recordar que el 24 de junio son ¿cuántos meses antes de la Navidad? 6 meses. Así que dentro de 6 meses exactamente después de este 24 estaremos ya preparando la Navidad. Pero ya llegó el momento de escuchar el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. El amor no niega. Alejandro era un joven muy irresponsable. Estuvo a punto de ser encarcelado por no pagar una deuda. No sé qué voy a hacer. He malgastado el dinero y tengo esta enorme deuda. No sé quién podrá ayudarme a salir de este problema. Afortunadamente, Carlos, un buen amigo, le prestó la cantidad necesaria para pagar el adeudo. No, hombre, ni te preocupes, mi buen Alejandro, para eso están los amigos. A un amigo nunca se le desconoce ni se le niega la ayuda. Alejandro se mostró agradecido y prometió pagarle el préstamo. Sin embargo, no era sincero, porque en otras ocasiones había recibido préstamos de Carlos y nunca los había pagado. Alejandro pensaba: el mundo es de los listos, como yo. Carlos es un tonto y le seguiré sacando provecho. El corazón de Carlos era totalmente distinto. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa: ay, mujer, estoy contento por haber ayudado a mi amigo. El dinero va y viene. De nada sirve si no lo utilizamos para hacer el bien, ¿no crees? Con el dinero del préstamo, bueno, pensaba hacer algunas cosas en la casa, pero es más importante para mí la libertad de mi amigo y no quiero que él esté en la cárcel. Ay, Carlos, ¿y si no te paga y se aprovecha de tu bondad? No creo, porque quien recibe amor tiene la responsabilidad de devolver amor, ¿no? Si Alejandro es un buen amigo, sincero y responsable, yo estoy seguro que me pagará la deuda. Y no solo eso, también estoy seguro que me ofrecerá su ayuda cuando yo tenga algún problema. Sin embargo, Carlos se vería pronto decepcionado. A los pocos días del préstamo, las cosas cambiaron radicalmente. Alejandro recibió una gran herencia que le permitiría vivir holgadamente y además pagar todas sus deudas. Pero prefirió no pagar nada. Aunque me alcanzaría para pagar todas mis deudas, no lo haré. Yo no tengo la culpa de que mis amigos me presten confiando en mí. Lamentablemente, cambiaron también las cosas para Carlos. Él y su familia sufrieron un terrible accidente en la carretera. Tuvieron que ser sometidos a varias operaciones para sobrevivir. Desde el hospital, Carlos envió a la casa de su amigo a un policía para informarle de su situación. Tú que eres mi policía fiel, informa a mi gran amigo Alejandro sobre esta difícil situación que estoy pasando. Estoy seguro que pronto vendrá a visitarme. El policía cumplió la orden, pero cuando Alejandro lo escuchó, le dijo no conocer a su amigo y negó tener amistad con él. Aquel mal amigo
Se enteró del accidente y de las necesidades de su amigo, pero no se conmovió. No se preocupó de visitarlo ni de pagar el adeudo para ayudarle en sus necesidades. Carlos se desilusionó. No me importa que haya desconocido la deuda. Lo que más me duele es que no me haya reconocido como amigo. Pasó el tiempo. En los años siguientes, Carlos y su familia se recuperaron del accidente y también económicamente. La actitud generosa de Carlos le abrió puertas. Llegó a ocupar un puesto muy importante con un gran sueldo. Por su parte, la actitud egoísta de Alejandro le cerró las puertas y lo hizo perder a todos sus amigos. Su mala administración agotó sus recursos y lo volvió a llenar de deudas. Dios mío, estoy en la ruina. Una demanda le hizo comparecer nuevamente ante el juez y recibió sentencia. O paga la deuda en una semana o será llevado a la cárcel. Agobiado por la situación, se acordó de su amigo y corrió a su oficina para solicitarle ayuda. Pero al llegar a la recepción, se encontró con una sorpresa. El policía que custodiaba la entrada era el mismo que Carlos había enviado del hospital para pedirle ayuda y ante el que Alejandro había negado conocerlo. Usted tiene prohibido el paso porque se cerró las puertas. Recuerdo perfectamente que negó conocer a don Carlos. Usted mismo se cerró el paso, porque quien ama nunca niega al ser amado. Permítame ponerle algunos ejemplos. El papá que no reconoce al hijo en el vientre de su esposa se arriesga que cuando el niño crezca no lo reconozca como padre. El esposo que niega estar casado se arriesga a que su esposa no lo reconozca como esposo. El amigo que desconoce al amigo no es digno de esa amistad. Y usted, por haber negado a don Carlos, perdió una gran amistad. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. El padre José de Jesús y la producción de Resonancias de Fe. Felicitamos con mucho cariño a todos los papás. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá! Muchas gracias por continuar con nosotros. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Queridas hermanas, hermanos, una historia de la mitología griega nos habla de un personaje que era terriblemente feo, con víboras como cabellos y una mirada penetrante. Se trataba de la Medusa. La mitología dice que cuando alguien la veía, se quedaba convertido al instante en piedra. Lo que en realidad esa historia nos quiere decir es que el miedo es capaz de paralizar a las personas. Cuando tenemos miedo a algo, nos quedamos como piedras pensando que no podemos hacer nada sino aceptar nuestra tragedia. Por eso, el miedo es el peor enemigo para enfrentar los problemas.
¿Cuántos de nosotros, por miedo, hemos dejado de tomar las acciones adecuadas? En esa mitología de Medusa, un héroe llamado Perseo no se dejó llevar por el miedo y fue capaz de cortarle la cabeza con éxito, y de aquella cabeza surgió un caballo alado al que conocemos como Pegaso, y que Perseo convirtió en su corcel. El simbolismo de Pegaso es claro. Cuando se vence el monstruo del miedo, uno es capaz de alcanzar altos niveles en todo. Hoy hemos escuchado que Cristo dice, no tengan miedo. Esa es otra manera de decir, tengan fe. Y la misma idea la podemos encontrar en varios textos de los Evangelios. Por ejemplo, el día de la Anunciación, el ángel le dijo a María, no temas, María, porque Dios te ha concedido su favor. A los pastores que cuidaban sus rebaños cerca de Belén se les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría. En el lago de Genesaret, Jesús dijo a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando los discípulos estaban en medio de una tempestad, Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Estas palabras, si las ponemos en positivo, son una invitación a tener fe en Jesús que se encarna, que trae una buena noticia, que nos prepara para la misión, que siempre está con nosotros. Jesús reconoce la situación en la que se encuentra, sabe lo que les espera a sus discípulos cuando les dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos, los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, los odiarán por mi causa. Pero Jesús tiene fe, una fe que quiere compartir con sus discípulos y por eso les dice, no teman, no tengan miedo. Jesús invita a no tener miedo de anunciar el Evangelio a plena luz del día, a tener fe en Dios Padre, que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza y siempre está con nosotros. En estos tiempos de tanta pobreza, desempleo, violencia, injusticia, cuando la gente se llena de miedo ante el futuro y ante el miedo a salir adelante de sus problemas, Jesús nos dice una y otra vez, no teman, que es otra manera de decir, tengan fe. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 21 de junio se celebra a San Luis Gonzaga. Luis en alemán significa luchador glorioso. Nació en Italia en 1568. Siendo hijo del marqués de Gonzaga, aprendió desde niño las artes militares y las buenas costumbres sociales. Él recibió la primera comunión de manos de San Carlos Borromeo, que fue arzobispo de Milán. Hizo un juramento muy especial ante una imagen de la Virgen en Florencia. Juró que no se casaría nunca y que permanecería siempre puro. A eso se le llama voto de castidad. Cuando iba a hacer algo o decir algo importante, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Con estas ideas entró en la comunidad de los jesuitas que había fundado San Ignacio de Loyola. Para el año 1581, Luis Gonzaga era seminarista y se preparaba para ser sacerdote. De pronto llegó a Roma la peste de tifo negro y Luis se dedicó a cuidar a los enfermos. Era tan fuerte la peste que las personas caían enfermas en la calle. Él encontró precisamente a un enfermo muy grave, se lo echó al hombro y lo llevó al hospital para que lo atendieran. Este acto de amor al prójimo hizo que se contagiara y muriera el 21 de junio de 1591, tan solo cuando tenía 23 años. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo dice, Señor, ya que no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos lo logremos imitar en la penitencia. Amén. El 22 de junio se celebra a San Paulino de Nola. Nació en Francia en el año 353. Fue un modelo de obispo, de apóstol y de verdadero amigo. Su casa se convirtió en el sitio preferido para todos los pobres y necesitados de la región. Para San Paulino de Nola existía un octavo sacramento que consistía en ser siempre amable y bien educado con todos. Dicen que a San Paulino fue al que se le ocurrió llamar a las personas a las reuniones con un instrumento de metal que retumbara a lo lejos.
y como aquella región se llamaba Campania, así amigos, Campania, por eso aquel instrumento se fue conociendo como campana. El 23 de junio se celebra al sacerdote San José Cafaso, el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. A este santo le tocó combatir dos tendencias muy negativas que habían llegado a Italia: el jansenismo y el rigorismo. Estas corrientes se siguen metiendo en la iglesia de vez en cuando y es importante que podamos distinguirlas para no caer en sus errores. El jansenismo prohibía recibir los sacramentos a las personas que no eran muy santas. Esta tendencia entendía los sacramentos como premio y olvidaba que también son ayuda para quien es débil. Por su parte, el rigorismo insistía más en la justicia de Dios que en su misericordia. Es cierto que Dios es justo, pero también es muy misericordioso. Cualquiera de estos dos puntos llevados al extremo son una visión incompleta de Dios. El 25 de junio se celebra a Santo Tomás Moro. Tomás significa el gemelo. Él nació en Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford y se tituló de abogado. Después de buscar si su camino era la vida religiosa o el sacerdocio, se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente esposo y papá. Tomás Moro escribió muchos libros. El más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe. En ese libro se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los jefes del gobierno contra los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los colegios de Londres con mayor prestigio. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Llevaba 2 años como canciller cuando el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Como ya lo escuchamos con San Juan Fisher, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara a él como reemplazo del Papa. Tomás Moro no aceptó ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice. Entonces fue destituido de su alto puesto, le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero a la Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar las infamias del monarca y ambos fueron llevados a la Torre Fatídica. Tomás estuvo encerrado durante 15 meses. Cuando su hija Margarita fue a visitarlo por última vez, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a 4 monjes que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Y Tomás le dijo a su hija: «Mira cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Que Dios me conceda a mí también el valor suficiente para ofrecer mi vida por la fe». Entonces Tomás fue llamado a un último consejo de guerra. Le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba y él respondió: «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey». En la madrugada del 6 de julio de 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio. Él se colocó su mejor vestido. De buen humor como siempre, dijo al salir al corredor frío: «Por favor, mi abrigo, porque doy mi vida, pero no quiero conseguir un resfriado». Al llegar al sitio rezó el Salmo 51. «Misericordia, Señor, por tu bondad». Luego prometió que rogaría por el rey y por sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Iglesia católica, apostólica y romana. Enseguida fue decapitado. El 26 de junio se celebra al fundador de una comunidad del siglo XX, a José María Escrivá de Balaguer, que fundó en 1928 el Opus Dei. José María Escrivá nació en España. Después de obtener su doctorado en la universidad, fue ordenado sacerdote en 1925 y se dedicó al apostolado tomando como lema aquella frase de la Biblia que dice: «El sacerdote está constituido a favor de los hombres». Su madre le había enseñado una frase que ella repetía muchas veces y que a él le fue muy útil en el apostolado: «Para lo único que hay que tener vergüenza es para pecar». Así que al joven sacerdote no le dio jamás vergüenza hablar de Cristo y de su mensaje en todas partes y ante toda clase de personas. Y esto mismo enseñó con la palabra y el ejemplo a sus millares de discípulos de todo el mundo.
José María fue un instrumento de Dios que logró conseguir líderes apostólicos en todos los continentes y empezó nuevas obras de apostolado en muchas naciones. Pero él siempre se consideró un simple instrumento en manos de Dios. El 2 de octubre de 1928, durante unos ejercicios espirituales, José María sintió que Dios le daba una idea maravillosa: fundar una asociación en la cual cada persona, siguiendo su trabajo ordinario en el mundo, se dedicara a conseguir la santidad y a propagar el reino de Cristo. Fundó entonces la famosa organización llamada Opus Dei. Opus Dei son dos palabras en latín que se pueden traducir a nuestro idioma como obra de Dios. Esta organización está extendida por todos los países del mundo. El famoso fundador repetía: el creyente, ya sea barrendero o gerente, ya sea pobre o rico, sabio o ignorante, conseguirá su santificación y un gran puesto en el cielo si todo lo que tiene que hacer lo hace por amor a Dios y con todo el esmero que le sea posible. Porque en el servicio de Dios no hay oficios de poca categoría. Todos son de gran categoría si se hacen por amor a nuestro Señor. Monseñor Escrivá escribió un librito pequeño que se llama Camino. Son 1000 pensamientos, están perfectamente numerados y tratan acerca de los temas más importantes para conseguir la santidad. Su estilo es simpático, impactante, incisivo y muy agradable. Y como antes de escribir hizo mucha oración por lo que iba a redactar, las frases de este libro llamado Camino llegan verdaderamente al corazón de sus lectores y los conmueven profundamente. Vamos a mencionar algunos de estos pensamientos que, aunque cortos, nos ayudan a reflexionar. Acostúmbrate a decir no a lo que es malo. ¿Que no puedes hacer más? ¿No será que no puedes hacer menos? ¿Virtud sin orden? ¿Y a eso llamas virtud? Qué hermoso desgastar la vida por Dios y por los demás. Tu mayor enemigo es tu egoísmo. Si no te dominas a ti mismo, aunque seas poderoso, eres poca cosa. Al que puede ser sabio, no se le perdona que no lo sea. Desde 1928 hasta su muerte en 1975, José María Escrivá dedicó todas sus energías, sus grandes cualidades y todo su tiempo a extender y a perfeccionar la obra que Dios le había encomendado. El 27 de junio se celebra San Cirilo de Alejandría. Cirilo significa el que tiene autoridad. Su origen viene de la palabra ciris, que significa mandar. Durante 32 años fue arzobispo de Alejandría, que era la ciudad más importante de Egipto en ese tiempo. Este santo se hizo famoso en la antigüedad porque fue el que defendió que María es madre de Dios, porque en aquel tiempo Nestorio, patriarca de Constantinopla, empezó a decir que María no era madre de Dios, sino simplemente madre de un hombre. Por este motivo, San Cirilo le escribió diciéndole que a María la llamamos madre de Dios, no porque ella haya creado a Dios, porque a Dios nadie lo ha creado, sino porque es madre de Jesucristo, que es al mismo tiempo Dios y hombre. Cirilo le pidió que por favor retirara las afirmaciones heréticas que había hecho. Pero Nestorio respondió con insultos y siguió enseñando sus errores. Entonces Cirilo le escribió al Papa Celestino, a Roma, informándole de este error que estaba propagando Nestorio. El Papa reunió a los principales sabios católicos de Roma y, asesorado por ellos, decretó que Nestorio estaba en un error grave, error se decía en griego herejía, y que si se empeñaba en sostenerlo, no podía seguir dentro de la iglesia por enseñar cosas contrarias a la fe, es decir, por ser un hereje. Amigos, ¿qué le pasa a una persona que inventa cosas o enseña cosas contrarias a las que enseña la iglesia? Eso sí, cada persona tiene libertad para elegir en lo que cree, sea lo que sea. Pero si alguien es cristiano y enseña cosas distintas a la fe cristiana, está manifestando con eso que no quiere pertenecer a la iglesia, que no está en comunión con la iglesia. Y por eso se dice que está en excomunión. Nestorio provocó su excomunión al no querer retractarse y seguir propagando sus errores. Entonces, en el año 431, se reunieron en la ciudad de Éfeso todos los 200 obispos de la cristiandad de aquel entonces. Fue elegido presidente de aquel concilio San Cirilo como el más venerable de todos y como representante del Papa Celestino. Cirilo, con su fogosa elocuencia y su gran sabiduría, obtuvo que los obispos condenaran la herejía, el error de Nestorio, y proclamaran solemnemente como dogma que la Virgen María sí es Madre de Dios. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe.
Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El día 24 se celebra el nacimiento de San Juan Bautista. Quiero decirles que es el único santo junto con la Virgen María al que se le celebra la fiesta de su nacimiento y también la del día de su muerte. A todos los demás santos solo los celebramos el día de su muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, se encuentra con Dios y deja atrás la vida terrena. Por eso a los santos los celebramos el día que se encontraron con Dios. Algunos se preguntan, ¿San Juan Bautista es el mismo que San Juan el Evangelista? La respuesta es no. Juan Bautista es el que bautizaba y era primo de Cristo. En cambio, el segundo es el apóstol que escribió el Evangelio de San Juan. Juan Bautista nació 6 meses antes que Cristo. El Evangelio de San Lucas nos cuenta que Zacarías, su padre, era un sacerdote judío casado con Santa Isabel. No tenían hijos porque, recuerden, ella era estéril. En una ocasión en que Zacarías estaba en el templo, se le apareció un ángel y le dijo: «No tengas miedo, Zacarías. Vengo a decirte que verás al Mesías y que tu mujer va a tener un hijo a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni cosa que pueda embriagar, y ya desde el vientre de su madre estará lleno del Espíritu Santo». Zacarías le preguntó al ángel: «¿Cómo puedo estar seguro que eso es verdad? Pues mi mujer ya es vieja y yo también». Entonces el ángel le dijo: «Soy el arcángel Gabriel que asisto al trono de Dios. Él me ha enviado para darte este mensaje, pero por no haber creído en mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla». Zacarías se quedó mudo, pero la historia continúa. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel se le apareció a la Virgen para decirle que iba a ser la madre del Hijo de Dios y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. María, llena de gozo, fue a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos. Cuando entró en su casa, la saludó. En ese momento, Juan, que aún estaba en el vientre de su madre, saltó de alegría porque recibió la gracia del Espíritu Santo, por la presencia del Hijo de Dios que estaba en el vientre de la Virgen María. También Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a verme? En el momento en que llegó tu saludo a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre saltó de júbilo. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirán todas las cosas que te han dicho de parte del Señor». La Virgen permaneció en casa de su prima aproximadamente 3 meses hasta que nació San Juan. Cuando nació Juan, su padre Zacarías recuperó el habla. Con este milagro, todos los de la región supieron que ese niño tenía una misión especial de Dios. El Evangelio no menciona nada de su infancia, solo menciona que cuando llegó a la edad adulta, vivió en el desierto haciendo penitencia y oración. Se vestía con una piel de camello y comía lo que estaba a su alcance, es decir, frutas silvestres, raíces y principalmente langostas y miel silvestre. Cuando Juan tenía más o menos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Ni siquiera se imaginaba que su propio primo Jesús era el Mesías, pero el Espíritu Santo le dijo que lo vería en el río Jordán y le dio una señal para que lo reconociera. Aquel sobre quien se pose el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Cuando llegó al Jordán se puso a predicar, invitando a la gente a la conversión, o sea, a que cambiaran de vida y a que hicieran penitencia. También les decía: «Yo los bautizo con agua para invitarlos a la penitencia, pero el que vendrá después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Él es el que los bautizará en el Espíritu Santo». Algunos judíos pensaron que Juan era el Cristo que tenía que venir y enviaron a unos sacerdotes a preguntarle: «¿Tú quién eres?». Él confesó claramente: «Yo no soy el Cristo». Los judíos le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que ha de venir después de mí». Poco después llegó Jesús al Jordán para ser bautizado por Juan, pero él se resistía a hacerlo diciendo: «Yo soy el que debo ser bautizado por ti», a lo que Jesús respondió diciendo: «Hazlo ahora, porque es necesario que se cumpla todo lo ordenado por Dios». Después del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios descender sobre él en forma de paloma. Y en aquel momento se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias». Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro, y al verlo dijo a los que estaban con él: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije: detrás de mí vendrá un varón que se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo. Desde entonces Juan dejó de bautizar e invitó a sus discípulos a que se hicieran discípulos de Jesús. Pero siguió predicando el arrepentimiento y la penitencia incluso al rey, que vivía en una situación muy especial. El rey Herodes se había casado con Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo. Juan fue con él y le recriminó diciendo: «No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano». Y le echaba así, amigos, en cara lo que había hecho. Herodes, instigado por la adúltera Herodías, mandó traerlo preso. Al principio tuvo la intención de matarlo, pero no se atrevió porque todos consideraban a Juan un hombre justo. En el fondo, Herodes le tenía respeto, pero la que deseaba matarlo a como diera lugar era Herodías, porque temía que a Herodes le remordiera la conciencia y se separara de ella siguiendo el consejo de Juan. Cuando Juan estaba en la cárcel, se enteró que algunos de sus discípulos tenían dudas sobre quién era el Mesías. Entonces los envió con Jesús para que vieran sus obras y aumentara su fe. Jesús les dijo: «Vayan y cuenten a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio». Juan se alegró en la cárcel porque se estaban cumpliendo las profecías y el Hijo de Dios estaba en el mundo. Sus palabras y sus milagros eran la mejor prueba. Pero ahora le tocaba a Juan dar testimonio con su propia vida, con su martirio. ¿Y cómo llegó ese momento? Pues miren, en una fiesta se planeó la muerte de Juan el Bautista. Llegó el cumpleaños de Herodes y él celebró un gran banquete invitando a muchos personajes importantes. Durante la fiesta, la hija de Herodías bailó en presencia de todos. Su baile le gustó mucho a todos los invitados y principalmente a Herodes. Entonces, el rey juró a la muchacha, que por cierto no se llamaba Salomé, ese nombre se lo pusieron después en otras historias. El rey le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió y le preguntó a su madre: «¿Qué le pediré?». Y la adúltera vio la oportunidad de conseguir que el rey hiciera lo que tanto ansiaba y le contestó: «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró de nuevo y le dijo al rey: «Quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se dio cuenta de su error y se puso triste porque la verdad él no quería matar al Bautista, pero a causa del juramento que había hecho ante todos, pues llamó a su guardia, ordenó que fueran a la cárcel, decapitaran a Juan y le entregaran a la muchacha la cabeza. Y así, Juan el Bautista fue el primer mártir que murió en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y en contra del divorcio. Resonancias de fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y yo espero que los que tengan todavía a su papá puedan desayunar, comer, cenar con él, irlo a visitar si ya no vive con ustedes porque ya se casaron, y también que no se olvide una oración por los papás difuntos. Yo particularmente recuerdo a mi papá don Francisco, que ya se encuentra en la presencia de Dios, y también mi hermano menor Francisco Antonio, pero seguramente que ustedes también recordarán a su papá vivo o difunto, a su abuelito vivo o difunto, y también a otras personas que han tenido la alegría, el privilegio de ser papás. A mí me hubiera gustado mucho tener 1, 2 o 3 hijos, pero evidentemente que por mi situación sacerdotal renuncié a eso, de tal manera que no puedo tener ni hijos, ni nietos, ni bisnietos, pero los que tengan hijos, bisnietos, nietos, etc., cuídenlos y déjense querer especialmente el día de hoy. Y recuerden que si alguien quiere regalarle a su papá mucha salud, yo les recomiendo el extracto de agave Mimex, que ayuda a que la gente se sienta muchísimo mejor sin tener que estar enferma, porque es un alimento y no un medicamento. Ya he hablado mucho de él y los teléfonos en contacto de la parroquia son 55 55 66 7744 y 55 5705 5939. Y ahora vamos a concluir este programa con este cuento que he escrito para todos los papás. Queridos papás, abrazos, bendiciones, que Dios les acompañe siempre. Una corona para el cielo.
El avaro Yamir no perdía ni un solo momento para hacerse más rico. Su esposa y sus hijos lo habían abandonado porque solo le importaban el dinero y las joyas. Eso era la razón por la que tampoco tenía amigos. Por eso, cuando sintió que se acercaba la hora de su muerte, tuvo miedo. Sabía que nadie haría una oración o algún sacrificio para pedir por su eterno descanso y el perdón de sus faltas. Pensando en que debería agradar a Dios con algo valioso, decidió buscar entre sus riquezas la de mayor valor. Abriré mi gran cofre y sacaré de él la corona de oro puro. Siguió buscando entre sus joyas para seleccionar las perlas y esmeraldas de mayor tamaño. Tengo que encontrar las mejores joyas, rubíes, esmeraldas y zafiros. Finalmente, sacó su mejor diamante. Encerrado durante varios días, se dedicó a engarzar cuidadosamente todas las gemas en la corona. Esta corona será la mejor que exista en el mundo. Cuando terminó, la corona tenía un fulgor maravilloso. Entonces se dijo: esta corona es digna de Dios. Ahora puedo morir en paz, porque ella será mi pase al cielo. A los pocos días, viendo que su enfermedad acrecentaba, compró un ataúd para su mortaja y escondió dentro de él la corona. Sabía que sin ella no podría entrar al cielo. Al día siguiente, cuando el ama de llaves le subía el desayuno, lo encontró inmóvil sobre su cama. Trató de despertarlo, pero... ¡Está muerto! Ay, y seguramente sospechaba su hora porque colocó ese ataúd junto a su cama, ya preparado para su sepultura. Todos los sirvientes subieron a la recámara y no tuvieron compasión del difunto. ¡Ya se murió el avaro! Ahora sí, vamos a quitarle sus pertenencias. Arrancaron cortinas y candiles, vaciaron las alacenas, llevándose todas las vajillas y cubiertos. Se repartieron sus vestidos de seda y cuando encontraron el cofre de las joyas, lo pelearon a puñetazos. De pronto, uno descubrió que faltaba algo. Aquí falta la corona y las mejores joyas que utilizaba para sus grandes fiestas. Seguro, alguno de ustedes las ha robado. Quizás las escondió en algún lugar de la casa. Vamos a buscarlas. Buscaron en todos los rincones, en cada escondrijo, pero no encontraron nada. Nunca imaginaron dónde se encontraba el tesoro. Antes de salir de casa con el botín, cada uno de los servidores golpeó con furia el cuerpo inerte de Yamir, vengando el maltrato que habían recibido de él. Finalmente, lo metieron en el ataúd, pero no por piedad, sino para llevarse también la cama y el colchón donde se encontraba. Solo hasta entonces llamaron a los enterradores. Hay que llamar a los sepultureros para que lo entierren cuanto antes. Estaba tan podrida su alma que seguramente su cuerpo pronto empezará a oler mal. Nadie acudió al funeral. Incluso aquel día se celebró una fiesta porque había muerto el avaro. Cuando Yamir volvió a abrir los ojos, lo cegó una gran luz y tuvo miedo, porque seguramente se encontraba ante Dios. Por fortuna, llevaba en sus manos la corona de joyas para ofrecerla a la divinidad. De la luz surgió una voz que le preguntó: Yamir, ¿qué reino crees haber merecido con tu vida? ¿El del egoísmo o el del amor? Señor, yo solo sé que tengo para ti lo mejor que pude obtener en la tierra. Esto es el fruto de todos mis trabajos y esfuerzos. Recíbelo, por favor, y condúceme a tu reino. ¿Esa corona es toda tu riqueza? Obsérvala bien, por favor. El avaro contempló cómo su gran corona en aquel lugar no tenía ningún brillo y las joyas parecían simples piedras de río. Con decepción se dio cuenta que sus riquezas no tenían ningún valor ante Dios y que había perdido el cielo.
Sin decir nada, se dio la media vuelta y se dirigió al sendero del reino del egoísmo, el reino que él mismo había elegido durante toda su vida. De pronto, se detuvo al ver a un hombre que llegaba ante Dios con otra corona en las manos. Esperó curioso, porque sabía que le pasaría lo mismo que a él. Sin embargo, no fue así. Dios le dijo a aquel hombre: entra en la casa de tu Señor, hijo mío. Y aquel hombre entró en el reino del amor. Cuando Yamir vio esto, regresó furioso y lleno de indignación ante Dios para hacer su reclamo. Vociferando, exclamó: Señor, te dices ser justo y sin embargo he visto que la justicia no existe en ti. Yo mismo te presenté una corona como lo hizo el hombre que acaba de entrar en tu reino y a mí no me permitiste entrar. ¿Por qué? Tú mismo viste cómo tu corona, fruto de la avaricia y el egoísmo, no tiene ni brillo ni valor. En cambio, contempla cómo brilla la de ese hombre. Observa cómo cada gema parece ser un sol y cómo cada perla tiene el color de la inocencia. Yamir preguntó: Señor, ¿por qué la corona que lleva ese hombre en las manos, a diferencia de la mía, tiene tan especial resplandor? Dios le dio una respuesta que no dejaba ninguna duda sobre quiénes pueden entrar en su presencia. Esa corona no está formada con oro ni joyas. Está formada con amor, ternura, paciencia, comprensión, apoyo, fe, tolerancia, esperanza y perdón, porque ese hombre fue un verdadero padre de familia y esa corona son sus propios hijos. Señor, te quiero pedir por aquellos padres de familia que en este momento están trabajando. Ayúdales en sus necesidades y recuérdales que su trabajo es una bendición con la cual no solo ofrecen un servicio a los demás, sino también pueden recibir una remuneración para dar a sus hijos lo mejor. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.